noches, los saludo nuevamente. Te voy a tutear, Martín. Sí, por supuesto. ¿Es el peor momento del gobierno de Mauricio Macri, este en particular? Es un momento delicado, sin duda, porque Argentina no tiene condiciones objetivas para ir al Fondo Monetario Internacional. Mi impresión de hoy es que jugaste una carta o quemaste una carta antes de tiempo. Cuando uno mira las reservas que tiene el Banco Central, cuando uno mira un país que crece con algunas dificultades, pero que muestra crecimiento, dice, bueno, hay muchas cosas que faltan por hacer, pero siempre ir al Fondo Monetario es como cuando estás de última, ¿no? Cuando no tenés ninguna otra opción. Y ¿Es Argentina... escupidera un poco? Bueno, es la última opción. Es como bueno, se te van cayendo las barajas o las fichas del dominó y esta es la última que te quedaba. Y realmente Argentina no tiene condiciones para ir al fondo. A mi juicio fue apresurado, pero bueno, Argentina lo que hoy necesita es un plan económico que limite la tarjeta de crédito. Argentina usa mucho una tarjeta de crédito, no producimos suficientes dólares y bueno, de eso se trata, tener un plan que limite esa tarjeta de crédito. Estamos hablando con Martín Redrado, estamos en vivo en un día clave, no solamente para la Argentina de hoy, sino para la Argentina que viene en los próximos años. ¿Qué país tenemos? ¿Cómo nos vamos a endeudar? Después, ¿cómo se va a pagar todo esto? Porque el plata es lindo, la gente te recibe muy bien, muy sonriente, pero después alguien tiene que pagar esto. Si fuese la Argentina, para tomarlo como con un ejemplo doméstico, si funcionara como una casa, Sí. ¿qué pasa con la Argentina? ¿Gastamos más de lo que producimos? ¿Se nos llueve el techo y ponemos canteros? Digamos, ¿cómo se explica la situación que estamos viviendo? Básicamente estamos gastando más de los ingresos que trae la mamá o el papá que trabaja y nos estamos endeudando con una tarjeta de crédito y bueno, y nos estamos endeudando no para ampliar la casa, no para tener mejores condiciones, para que los chicos puedan tener una habitación más cómoda, sino estamos endeudándonos para pagar la luz y el gas. O para irnos de vacaciones. Y de eso se trata. Entonces, y además, un país que necesita producir más dólares, y no dólares financieros, sino dólares de exportaciones. Por lo tanto, necesitas un plan que apunte al consumo, que apunte a que se expanda la capacidad productiva y que apunte a exportar más. Eso me gustaría que se haga acá en la Argentina, eso es lo que falta. Martín, ¿por qué este gobierno que en un principio prometió concertación, es decir, abrir las puertas, sentar a un economista, a otro, un partido a otro, poco a poco, o da la impresión por lo menos que se fue encerrando hasta llegar a este punto, ¿no? ¿En qué crees que en qué momento empezaron a pifiarla según tu parecer en cuestiones económicas? ¿Sabes qué de movida, Santiago? Porque el primer error que cometió el gobierno fue devaluar pensando que el dólar, todos los precios de la economía estaban al dólar informal, al dólar de 15. ¿Te acordás que en la última etapa de Cristina el dólar estaba a 9 el oficial y el no oficial o el blue estaba a 15? Entonces los economistas dijeron... Todo está a precios de 15. No, no era cierto que estaba todo a precios de 15. Los alimentos no estaban a precios de 15, los autos no estaban a precios de 15. Es decir, no hicieron un programa antiinflacionario junto con la liberación del cepo cambiario. Es decir, fueron tomando la realidad como si fuera en compartimentos estancos. Y hacer política económica, Santiago, es como llevar platitos chinos. Tenés que tener todos en movimiento y al mismo tiempo. Natalia. Sí. No. Estamos hablando, sí, porque te estoy escuchando por la cuca, sí, que no lo puedo escuchar ¿Yo? por Ross, claro. No. El tema es el siguiente, con respecto a lo que pasa del otro lado, a la situación económica de cada uno, un poco mejor, un poco peor, en este momento hay incertidumbre, digamos, no sabemos qué va a pasar, todos no sabemos. Según tu experiencia, ¿qué puede llegar a pasar a partir de mañana? ¿En qué va a cambiar la economía? Bueno, primero un marco de tranquilidad, ¿no? Porque en general lo que hoy recibía de mis clientes y también de amigos que te llaman, che, otra vez lo mismo. Bueno, las condiciones que tiene la Argentina son distintas. Por ejemplo, los bancos tienen mucha mayor fortaleza de la que tenían en el 2001. No hay préstamos en dólares. El famoso problema que tuvimos en el 2001 era que nosotros ganábamos sueldos en pesos. No hay punto de comparación con el No hay punto de comparación, no hay condiciones objetivas. Y te digo tres cosas. Primero, el nivel de deuda que tiene Argentina, ni punto de comparación, es mucho menor del que tenía en el 2001. Las cosas que vende Argentina al mundo, a mí me gustaría que pudiéramos exportar más, pero la soja tiene un precio que es 3 veces más caro, porque demanda China, porque demandan otros países. Los bancos están mucho más sólidos, con lo cual, digamos, hay todavía una cantidad de temas que no sabemos. A mí me hubiera gustado, señores, se ha negociado con el fondo, esta es la línea, hoy estamos especulando, vos decías 20, 30 mil millones, la verdad que todavía no sabemos. Lo que digo es, no hay condiciones objetivas para que haya un plan de ajuste. Argentina necesita un plan de crecimiento, un plan que ponga el consumo, la inversión en marcha, las exportaciones, y bueno, habrá que ver qué sale de esta negociación como para poder darte un balance final.
Sos un tipo muy claro cuando explicás. ¿Y por qué nadie del gobierno puede decir esto? Puede explicar la situación donde estamos, por qué se pide esto, qué va a pasar en un futuro cercano, por qué son tan confusos a la hora de comunicar y uno ve una reacción un día, otra reacción otra. ¿Por qué este momento de tanta ida y vuelta? ¿Qué los pierde? ¿Qué pensás que les pasa internamente? Me parece, Santiago, que estaban preparados más para cuando la ola viniera a favor, cuando vinieran los Algo que ingresos. nunca pasó. Bueno, la ola venía a favor, había ingreso de capitales, Argentina tenía acceso a los mercados y de repente tuviste un problema que fue una corrida cambiaria. Digamos, lo que vos tenías era, dentro de un contexto internacional donde se estaba fortaleciendo el dólar, lo que tenías era que frenar y generar una cantidad de instrumentos para fortalecer la demanda de pesos. Y ahí tuviste muchas marchas y contramarchas, quizás porque no tenían experiencia en cómo manejar una corrida cambiaria, pero subieron la tasa de interés, otro día intervinieron. Es decir, se empezó a ver que no la tenían clara y esto también se transmitió al público y bueno, lamentablemente hoy a mi juicio se tomó una decisión apresurada porque lo que había que hacer era parar la pelota, calmar la cosa, seguir el resto de las monedas de la región. Si se devaluaba el real, si se devaluaba un poco el peso, bueno, en el mismo porcentaje. Santiago, hay 55.000 millones de dólares de reservas. Es un banco central muy fuerte. Bueno, usalo en el mercado presente, en el mercado futuro, para dar certidumbre. ¿Quién es el hombre fuerte en la economía de este gobierno? No sé, realmente no sé. Yo creo que más ¿Pero que... es una virtud o un defecto eso? Lo importante es, los hombres somos anécdotas, Santiago, lo importante son las políticas. A mí lo que me interesa es que tengamos políticas que vayan todas en una misma dirección. Cuando vos hacés política económica tenés 3 botones que son fundamentales. El gasto público, en qué gastás, cómo gastás. La emisión monetaria, cuántos billetes imprimís para que satisfacer la economía. Y la palanca de los ingresos del sector público, el pago a los empleados públicos, empleados a los jubilados. Las 3 políticas tienen que ir en una misma dirección. El gobierno dice gradualismo y estamos de acuerdo, no tenemos que hacer una política de shock, no tenemos que hacer una política de ajuste, pero ese gradualismo tiene que ser ordenado, es decir, todas las variables tienen que ir en una misma dirección. El gasto público, si vos querés tener una inflación del 20%, el gasto público tiene que crecer al 20%. La emisión monetaria, la cantidad de billetes tiene que crecer en ese mismo nivel. Las políticas de ingreso del sector público, todas convergentes. Entonces, no sé si hay ministro o no es ministro. Por favor, un plan económico con políticas que vayan en la misma dirección. Ahora, hay mucha gente del otro lado, en realidad me parece que todos los argentinos estamos muy preocupados. Sí. Estamos muy preocupados porque uno tiene la sensación que nunca en la Argentina podemos estar bien, estar tranquilos. Creo que lo que queremos todos es vivir en paz, tener trabajo, llegar a fin de mes. Que a nuestros hijos les vaya mejor. Que cada vez nos vaya mejor, bajar el índice de pobreza, que mejore la educación, la salud. Me parece que todos soñamos con ese país. Que haya movilidad social. ¿Por qué parece que estamos cada vez más lejos de ese país? ¿Es tan complicado? No, yo no creo que estemos más lejos de ese país. A veces se cometen errores. Este, a mi juicio, es un error autoinfligido. No había necesidad. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Pedirle el fondo. Exactamente. Digamos, no había una necesidad, no había... Con lo cual, digo, todavía esto, como vos decís, abre un margen de incertidumbre. Bueno, ¿de qué se trata el fondo? ¿Hay condicionalidades? ¿Qué nos van a decir? Bueno, nos van a prestar plata, pero ¿qué nos van a pedir a cambio? Bueno, todavía esto no lo conocemos. Pero yo estoy convencido que Argentina tiene... teníamos y tenemos una oportunidad importante. El tema es no desaprovecharla. Recién hablabas del fondo. Explícanos fácilmente cómo funciona el fondo, qué hace y qué ha hecho históricamente el Fondo Monetario Internacional cuando supuestamente presta plata, porque después hay que bajarse los pantalones, ¿no? Claro, gratis Bueno, no hay nada en esta vida. Bueno, el fondo presta para países que tienen problemas, sobre todo con sus pagos al exterior, es decir, que no Que producen... andan como vampiros revoloteando, ¿no? No sé, porque en este caso nosotros fuimos a tocar la puerta. Nadie nos vino a decir del fondo, che, vengan a pedirnos plata. Digo, acá fue, por eso digo, esto fue autoinfligido. No Nosotros invitamos a esta mujer, hacía 10, 12 años que no venía, aproximadamente. Sí, a ver, mostrar a Christine Lagarde. Christine Lagarde. Exactamente. Pero bueno, lo que habitualmente hace el fondo es te da plata, pero te dice, bueno, te doy plata, pero te digo estas condiciones. Tenés que hacer esto con tu presupuesto, tenés que hacer esto con la emisión de dinero, tenés que hacer esto con tus políticas públicas, en fin. Y ahí viene una negociación. Y quiere cobrar. Bueno, va a cobrar más adelante. Digo, ¿cuánto? Bueno, cobrará a 5, a 10 años. Hoy por hoy me preocupa más, Santiago, las condicionalidades. Que el fondo no nos pida ajuste, porque Argentina tiene condiciones para hacer un plan de crecimiento. Y necesita un plan de crecimiento. Hace 3, 4 años te hablo, ¿eh? Sí. Dólar futuro. Sí.
que hay que pagarlo. Pienso en el endeudamiento, hay que pagarlo. Ahora esto, hay que pagarlo. Todas cosas que hay que pagarlo. Todo el tiempo, si esto funcionara como una casa, volviendo al ejemplo de una casa, es como si uno le empezara a pedir a los amigos del barrio. Claro. A uno, al almacenero, al vecino, al encargado de enfrente. Y llega un momento que esa gente te viene a tocar la puerta para cobrar. Es decir, esa plata tarde o temprano hay que pagarla. Siempre nosotros pagamos con esperanza, es decir, es fe en que esto en algún momento va a mejorar. Sí, pero lo cierto es cierto que estamos viviendo de prestado, pero también es cierto que el nivel de deuda hoy no es preocupante cuando uno mira a Argentina en el contexto de otros países. Argentina no está súper endeudado como lo estaba en el 2001, o no tiene un nivel de deuda que hoy es asfixiante. Lo que sí tenemos que dejar es de usar la tarjeta de crédito para pagar la luz y el gas. Eso es lo que hay que transformar en la Argentina y para eso se necesita un plan económico. ¿Qué medidas tomarías ya, hoy? Bueno, ya trabajaría en un programa económico que te balice el camino hacia adelante. Argentina necesita salir del día a día. Cuando vos preguntás, che, ¿cómo se están tomando decisiones? Y paso a paso. Y paso a paso no se hace un país. Un país vos tenés que marcar la cancha, iluminar hacia dónde vas, balizar el camino. ¿Y qué es balizar el camino? Es que la recaudación y el gasto público tenga un horizonte que digas qué es lo que vas a hacer en los próximos 3 años, en qué vas a gastar y cómo vas a gastar. Que digas con la emisión monetaria cuánto vas a emitir y que cada vez vas a emitir menos para poder bajar la tasa de inflación. Que digas también cuánto van a ganar los empleados públicos en los próximos 3 años y cuánto van a ganar los jubilados. Es decir, tenés que hacer un programa que te marque la cancha. ¿Por qué? Porque las decisiones económicas, Santiago, cuando vos tomás la decisión de irte de vacaciones, la haces pensando en cómo te está yendo en tu trabajo, digamos, tenés una perspectiva de futuro. Sabés si te van a contratar el año que viene, entonces, bueno, eso es lo que necesita la economía. Eso no sabemos nunca igual. Bueno, sí. Yo creo que sí, porque te va muy bien. Pero sin duda lo que... Es toda la promo, es toda la promo, sí. Lo que necesitas siempre es un horizonte para, ¿viste? Yendo a las cosas personales, bueno, también lo necesita un país, ¿no? Es como hacen en todos los países civilizados del mundo o estables económicamente, que la gente puede proyectar anualmente. Exacto. Acá no podemos proyectar ni semanalmente. La base de todos los problemas, si uno ve la enfermedad de nuestra economía, en ese nivel de inflación que no podemos parar. ¿Por qué la Argentina tiene inflación desde hace tantos años y por qué esa inflación nos va comiendo a nosotros mismos? Porque en definitiva degrada la economía de un país, degrada un país. La historia de la Argentina no solo es la inflación, sino es lo que estábamos diciendo antes. Es una historia de gastar más allá de las posibilidades y endeudarnos como podemos. Algunas veces manotearon el Banco Central y yo me puse firme en ese momento y le dije a la Presidenta, mire que así te va a quebrar el Banco Central. Así te fue a vos. Y así terminó ella. Bueno, así terminó ella, sin reservas y ¿Vos te perdiendo. trincheraste en el banco o no? No me atrincheré. Yo le dije, señora, si quiere cambiar, cambie la ley. Y lo que tendría que hacer era, claro, pero primero lo tendría que haber cambiado, tendría que haber hecho las cosas bajo la ley, y además terminó yéndole mal, porque en definitiva te quedó, cuando tuvo que poner el cepo, es decir, el principio del fin fue cuando empezaste a gastar más de la cuenta. Entonces de lo que se trata es de una historia de no excederte en el gasto y de no excederte en el endeudamiento y tener que manotear el Banco Central, deuda de afuera, es decir, dejar de hacer una economía a los manotazos. Pienso... ¿Qué será de nosotros, no, de acá a un futuro? Recién Liliana, cuando llegué al estudio, me decía, Liliana es una vieja loba de mar, con todo respeto. He ido a cubrir cuando esa situación Pero digo, tan caótica. Digo esto porque Liliana esta historia ella la vio muchas veces. Es más, volver al fondo, ¿no? Era casi habitual cubrir temas del fondo. Era una parte importante de la sección economía de los principales diarios en ese momento, y con Martín he compartido mucho. Pregunta, por favor, Martín. La primera, vos insistís mucho en el tema de poder fijar un horizonte, el hecho de tener una previsibilidad y no gastar más de lo que ingresa. Así. Pero en eso, en no gastar más de lo que ingresa, hay un rol importante que es todo el resto de la dirigencia política. ¿Cómo estás viendo? ¿Estás viendo la posibilidad de que realmente el ir al Fondo Monetario haga que la oposición se acerque más al gobierno y que el gobierno se acerque también a la oposición? ¿O en definitiva vamos a ir a buscar otro préstamo, como tantas veces ocurrió, para que después los problemas sigan? Bueno, depende del programa, Liliana, si el programa es un programa de ajuste que yo creo que tiene que ser un sendero claro, pero es innecesario que Argentina ajuste más de lo que ya venía programando. Me parece que es difícil porque, digamos, las condiciones objetivas no están y es difícil que se encuentre apoyo para esto. Lo que sí me da confianza es que los argentinos estamos pidiéndole al gobierno y a la oposición
basta de verso, denme soluciones concretas. Yo te escuchaba también y siempre escucho basta de diagnósticos. Digo, todo el mundo estamos enfermos de diagnósticos. Demos soluciones, pero soluciones que le solucionen, valga la redundancia, la vida práctica a la gente de todos los días, que le permitan llevar a los chicos al colegio, que le permitan tener mejor educación. Con lo cual, digo, cuando uno mira gobierno y oposición, señores, por favor, solucionen los problemas concretos que tiene la gente y no es el camino del ajuste solucionar los problemas que tiene. La canción dice hartos ya de estar hartos, ¿no? Y claro, hay mucha gente que dice, bueno, estas las vi pasar 1000 veces, y hay mucha gente que también me dice, yo no tengo más tiempo para esperar. Y todo el tiempo estamos esperando un salvador. ¿Qué nos va a salvar? No hay salvador. Yo creo que cada uno en la vida individual es el trabajo, la constancia, transpirar la camiseta, tratar de hacer las cosas distintas. Cada uno, digamos... Pero uno le pone la mejor y la realidad te pega una trompada, ¿no? Sí, bueno, a veces hay que luchar contra la adversidad, a veces las cosas cuando uno lucha contra la adversidad sale mejor. Sin duda, hoy la Argentina es difícil, pero bueno, uno siempre tiene en su pequeño metro cuadrado tratar de hacer las cosas mejor todos los días. Si sos un operario, tratar de hacer mejor las cosas en tu fábrica. Si sos un vendedor, tratar de buscar nuevos clientes. Hoy la Argentina, por ejemplo, tiene un panorama bastante distinto en términos de hay algunos que le va bien, otros que le va más o menos y otros que los que le va mal. Con lo cual, digo, hay que ubicarse a dónde hay sectores a los que les va muy bien. El sector energético está invirtiendo, el sector telecomunicaciones está invirtiendo, el sector construcción le está yendo bien. Bueno, el tema es cómo hacemos para que eso se pueda expandir a toda la Argentina. ¿Hablas con Mauricio Macri? No. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Sí hablo con los ministros, cada tanto tomamos un café, los que son del área económica, profesionales, algunos de ellos los conozco y demás, y me llaman para pedir la opinión y les digo exactamente lo mismo que estoy diciendo acá. ¿Y a vos como ciudadano, como economista y como espectador de esta realidad que estás viviendo, siendo un tipo tan capacitado, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando ves esto? Hoy te levantás y ves este acuerdo con el FMI y decís... No, muchacho, no vas por acá, no mandás un mensajito. ¿Qué te pasa internamente? Es más, te digo, hoy a la mañana estaba en un cliente de una empresa multinacional, petrolera de energía, y me hicieron la pregunta, ¿no crees que está...? Y yo digo, ni loco. A las 10:30 de la mañana estaba diciendo, no tiene sentido ir al Fondo Monetario. Con lo cual, la verdad que cuando escuché esto en la radio, venía de otro cliente, dije, qué lástima, innecesario. No era el camino adecuado. Sí, por favor, Claudio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Con estás? tu experiencia monetaria, vos conocés las restricciones monetarias, cambiarias, todo este cóctel que nos acogota tantas veces, pero también tenés sensibilidad política y experiencia. ¿Dónde tenemos que cortar la tarjeta en esta primera etapa? Porque uno puede hacer un plan a mediano plazo, pero Sí. ¿ahora dónde? El gobierno dijo un poco la obra pública, pero ¿por dónde lo ves vos? Yo creo que, a ver, ayer ustedes creo que abrieron el programa con los nombramientos que hubo, las 60 páginas que hubo en el boletín oficial. Es decir, hay una cantidad primero de contratos, de gente, digo, no la planta permanente de empleados públicos, que esa es la que labura, la que viene hace 20 o 30 años transpirando la camiseta en el sector público, pero la cantidad de contratos políticos y además cómo compra la administración pública. Yo te aseguro que si vos mirás, por ejemplo, en el área de infraestructura, el haber transparentado las licitaciones hizo que el gasto bajara un 30%. Hoy el kilómetro vale 30% menos que en el gobierno anterior. Bueno, las compras gubernamentales, yo te aseguro que si mirás repartición por repartición, hay mucho para recortar, mucho para trabajar en transparentar todo eso que ni siquiera el presidente y los ministros lo saben. Sos un tipo que viaja mucho por el mundo, Trabajo. da charlas, sos un tipo que sabe, que está al tanto de lo que pasa afuera. ¿Cómo hicieron las potencias a nivel económico para ordenar en algún momento que tuvieron muy desordenada su economía, o países de economías emergentes? ¿Cómo hicieron? ¿Por dónde arrancaron? ¿Qué nos pasa a los argentinos que nunca terminamos de salir? Digamos, que nunca los números nos dan, nunca tenemos una economía desde hace muchísimos años que nunca cierra. Bueno, por los niveles de inflación, de pobreza, digamos, hay números en rojo desde hace mucho tiempo. Si uno mira a figuras exitosas, Adenauer, por ejemplo, en Alemania, lo que tenía era una visión estratégica de qué tenía que hacer Alemania u otros países menos desarrollados. Quizás el caso, digamos, hay muchos en América Latina que primero ordenaron sus números, no gastaron más allá de sus posibilidades, pero tenían una idea de hacia dónde iban.
Mira, si vos no sabés hacia dónde vas, no hay viento que te lleve Igual todo el tiempo hablas de gasto, buen puerto. gasto. Sí, 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 Sí. pero también una visión estratégica, digamos, ¿qué tiene que vender un país? ¿A quién le tiene que exportar? Un país tiene que tener ordenadas sus finanzas públicas y después venderle mucho al mundo, que el mundo te compre muchas cosas, hacer productos que sean complementarios, abrir mercados. Pero eso lo escucho de que soy chico. ¿Y qué pasa que no hacemos eso? Que no... Bueno, Siempre vendemos lo mismo. Sí, bueno, Argentina tiene una visión más de que nos vengan a comprar, que nos toquen la puerta, que nos compren ¿Este soja. gobierno también tiene esa visión? Bueno, hasta ahora no hemos abierto, no hemos abierto los Porque mercados. Macri anda como Marley, anda de país en país. Anda de país en sí. país, pero detrás del presidente yo no veo que haya tipos que estén negociando, decir, bueno, el presidente va, se da un abrazo, está la foto, ¿Y después? todo fenómeno. Y después, ¿quién va atrás y negocia? Bueno, ¿esto qué significa en términos de más exportaciones para mi país? Digo, no hay ese trabajo de seguimiento que permita abrir mercados a los productos argentinos. Pero con este país hermoso que tenemos y rico, el problema siempre terminamos siendo nosotros. Bueno, nosotros no, La porque yo gestión veo... de nuestra, digamos. a ver, las individualidades argentinas son fenomenales. Digo, el talento que tiene el argentino en los científicos, miremos, el complejo científico-tecnológico es maravilloso, las individuales, los que tenemos... Yo veo la cantidad de chicos que tenemos en los temas de tecnologías de la información, Pero que están ¿cómo hay inventando países? Mira, y sin ir nuevas más lejos, y con todo respeto, pero el territorio que tiene Chile, vos Sí. ves Chile si no puedo creer comparado con el nuestro. Sí, sí. Y Chile ha hecho de su país, de su territorio, una potencia en Sudamérica. Pero Ni hablar de otros países, no en Oriente o en Europa. Pero Chile tiene algo que a su clase dirigente tienen todos una visión de Chile a los próximos 20 años. Y siendo un país Ahí chico, está. salieron a exportar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile? No podemos con el mercado interno, no tenemos suficiente gente. Bueno, salgamos a generar acuerdos comerciales que nos permitan proyectar. No tenían salmón y generaron un criadero de salmón, generaron una venta. O sea, Chile era solo cobre. Empezaron a decir, bueno, ¿qué le podemos vender al mundo? Y empezaron a generar ¿Y industrias. qué podemos aportar que nosotros? Políticos podemos aportar nosotros, sindicalistas también. Sí, sí, Yo digo clase nosotros dirigente, vamos a ¿no? Japón y nos fundimos en 6 meses y mira, no queda nada, no Bueno, queda nada. siempre Sí. dicen, ¿no?, que hay 4 clases de países, desarrollados, no desarrollados, Japón y Argentina. Qué ¿no? bárbaro. Digo que estamos fuera de todo parámetro. María Julia, sí, por favor. Sí, en el gobierno dicen que es un crédito preventivo el que podrían pedir, no dicen de qué suma, y que existe y que el FMI apoyaría el gradualismo que viene sosteniendo el gobierno, es decir, que no le ven poner políticas económicas específicas de las que ya estamos tan acostumbrados. ¿Es posible esto? Ver para creer, María Julia. Digamos, la experiencia es que siempre el fondo te pide un programa de ajuste. Es más, digo, por información, y bueno, uno puede hablar con muchos economistas en el mundo, es que el fondo en la última reunión de hace 2 semanas no estaba muy conforme con los números presupuestarios que tenía la Argentina. Ojalá sea para apoyar un plan de crecimiento, pero digamos, la experiencia y lo que uno ve de los programas que hoy tiene el Fondo Monetario, sobre todo en África y algunos otros países del este europeo, no van en esa dirección. Sí, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Revelo del café, o hablan de fútbol, porque sé que no te escuchan lo que charlan los cafés, pues hacen otra cosa lo que nos comentaste acá. Viste, a veces te oyen pero no te escuchan. ¿Viste? Te escuchan pero no te hacen caso. Cuando te No escuchan hicieron nada es de que lo que comentaste. uno toma ideas del otro. No pero te a veces- toman tus ideas. Bueno, a veces- 2 cosas cortitas. Decías que este error fue hecho propio, que Sí. no lo obligó nadie. ¿Por qué crees que se produce ese error? ¿Sí por negligencia, por incapacidad, por mal asesoramiento? Y la segunda es si están volviendo a utilizar lo que es mercados a futuro, si está volviendo el dólar a futuro Sí. como una variable del gobierno a utilizar, tanto que se habló y que se enjuició a Cristina, si puede ser un recurso a utilizar ahora. Bueno, a ver, la primera, quizás es la primera vez que el gobierno enfrentó una corrida cambiaria. Y Se ahí, asustó. y ahí lo que se ve, ha habido muchas dudas. Primero, por ejemplo, no se puede cuestionar por qué usaste reservas para mantener el dólar a 20.50. Si realmente gastaste 4.500 millones de dólares, si realmente pensabas y después lo dejaste ir a 23. Con lo cual, digamos, la idea era mejor, bueno, correrte del mercado. Si hay un ataque, si querés, especulativo, que alguien quiere vender letras del Banco Central, correte, que se la lleven todas, vendeles el dólar caro y después entonces intervenir. Después un día subieron la tasa de interés 3 puntos, otro día 3 puntos más. Después vino el fenómeno del supertazón que vino el día viernes, con lo cual se vieron muchas marchas y contramarchas. Probablemente era que el equipo estaba preparado para recibir capitales y no para enfrentar una salida de capitales, y eso lo fue, la visión que dieron es esto.
muchachos vienen corriendo detrás de los acontecimientos, no fueron capaces de parar la pelota. Por supuesto que se puede utilizar el mercado futuro, el tema es que Cristina lo usó monopólicamente y vendió debajo de precio de mercado. Es decir, vos no podés tener, si el mercado está, digamos, tenés reservas por 55.000 millones, no podés vender 20.000 millones de dólares de futuro. Sí, compraron todo este gobierno, ¿no? Todo es una cuestión de dimensión. El instrumento, digamos, en la medida que sea utilizado correctamente para dar previsibilidad, bienvenido. No utilizarlo en condiciones que son absolutamente perdidosas para el Banco Central. Sí, ¿cómo has tomado ahora que ha vuelto a hablar, no sé si lo viste, Cavallo? Cavallo se sienta en los living de los programas y pontifica. Yo creo que lo importante, y me parece que vos lo subrayabas, yo creo que no hay que hablar de las personas, devuelvo a esto, ¿no? Personas, bueno, a ver, ¿qué ideas tenemos para solucionar esto? ¿Se puede solucionar? Yo estoy convencido que sí, que Argentina tiene todas las posibilidades de solucionar sus problemas, que no son problemas terminales, que básicamente lo que necesitamos es ordenar un programa que nos permita tres cosas, Santiago: consumir más, invertir más, ampliar la capacidad productiva y exportar más. Si vos ponés esas tres cosas en movimiento, Argentina va, no tenemos que... Todo lo que nos pasa. Bueno, Argentina digamos, into the pressure. hay que esperar que uno vaya aprendiendo y que se vaya aprendiendo cada uno de estos errores, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, hay algo que uno no termina de entender, ¿no? Argentina era la niña bonita, o parecía la niña bonita de los mercados. De hecho, en verano fue Caputo, juntó la plata, pasó la gorra, todos pusieron la plata. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 20 días? Más allá... Qué buena pregunta. Claro, más allá de que no supieron manejar la crisis, ¿qué fue lo que pasó antes para desatar la crisis? ¿Por qué Argentina pasa de ser la niña bonita a ser la paria que todos estornudan y Argentina se gripa? Bueno, dos cosas. Primero, empieza a haber dudas con respecto a si Argentina puede dejar de seguir tomando fondos en el exterior, ¿no? Digo, si puede cortar esa tarjeta de crédito. Si usted mira los países que han sido más atacados, todo el dólar se está fortaleciendo en el mundo. Hoy está subiendo, no mucho, porque también he escuchado a algunos políticos que dicen, uy, la tasa de interés subió medio punto la tasa de interés, de 2,5 a 3, no es que de 2,5 subió a 5, no hemos tenido un cambio de condiciones, pero de todas maneras está claro que el costo de los fondos va a subir. Los países que tienen déficit presupuestario y déficit externo, lo que se llama déficit de cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Los países que su sector privado. Argentina, el problema central que tiene es que no solo el sector público no produce los dólares que necesita, sino también el sector privado, porque no exportamos lo suficiente. Entonces, también el sector privado le hacen falta dólares. Entonces, Argentina tiene déficit fiscal y déficit externo. Y tiene esos déficits más de 5% del producto. Lo tenía Claro, antes de la corrida. el tema es, empieza a subir el costo del dinero. Argentina puede financiarse hacia adelante teniendo esos niveles de tarjeta de crédito. ¿Qué garantías me das que hacia adelante vas a usar menos la tarjeta de crédito en una perspectiva donde la plata no va a estar tan fácil como hasta ahora? Estamos con Martín Redrado en vivo, te estamos contando, te vamos a contar qué va a pasar con la economía en la República Argentina. Nadie lo sabe igual, todos los que te dicen eso te mienten. Claro, es muy fácil sentarse y hablar, seguramente no son tan simples las cosas de hacer, pero uno dice, bueno, este gobierno dijo tenemos el mejor equipo los últimos 50 años y qué sé yo, la inflación no va a ser un problema. ¿Crees que el gobierno de Mauricio Macri subestimó un poco el panorama? Sí, sin duda que lo subestimó. Había muchísimas distorsiones, muchísimos problemas cuando asumió. ¿Cuál es el mayor problema cuando ellos arrancan? Que no lo dijeron. Ya, mi visión es que el primer error económico fue pensar que una devaluación nos iba a trasladar a precios. Acordate que el equipo económico al principio dijo, todos los precios de la economía están al dólar informal. Recordemos que al final de Cristina teníamos un dólar formal, cepo, no se podía acceder y que costaba 9 pesos, a la cual exportabas e importabas. Y otro dólar que valía 15 o 16 pesos. Los economistas le dijeron al presidente, no se preocupe, usted devalúa y no tiene traslado a precios. Mentira. El primer error es, tuviste una flor de devaluación. Pero ¿cómo pudieron con el cepo tan fácil? Bueno, lo que pasa es que tuvieron una cantidad de dólares que vinieron sobre todo de exportadores. Lo primero que se hizo fue adelantar dólares de la exportación sobre todo de granos. Por eso se pudo. Se pudieron 5.000, pero no hubo un programa antiinflacionario. Es decir, ahí se cometió, si querés, un error de inocencia, de decir, o de mal diagnóstico. Ellos pensaron, creyeron esta la teoría del derrame, que era que iban a venir las inversiones, que se iba a decantar y iba a derramar en el pueblo. Sí, quizás la teoría es fácil, de decir, arreglamos el cepo, arreglamos las tarifas y arreglamos el frente de la deuda externa y las inversiones van a llover. Bueno, lo único que llovió fueron inversiones financieras, no las que necesitamos, que son las productivas. Sí, por favor.
Paulo. De esas financieras, por cada 10 dólares, Martín, que entraban a la Argentina, quedaba 1 y se iban 9. Así que eso mucho no sirvió. ¿Qué harías vos? Juguemos que sos el ministro. En este momento, no lo soy. No, digo, pero todo solamente el mundo de sabe buena que... onda uno puede dar alguna opinión. No, pero juguemos a que te llama Macri o circunstancialmente alguien dice, che, hace falta un Bianchi. Redrado es el ministro de Economía, no con este juego de 6, donde parece que cada uno en lo individual dicen que son bárbaros y en equipo no rinden, no juegan. ¿Qué ideas tendrías vos para este momento de Argentina, donde siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo y el gasto y la inflación y el espiral y toda la historia? ¿Qué medidas tomarías vos para salir de esta grave situación? Bueno, primero tenemos que mostrar un programa que en el tiempo cierre el financiamiento externo, es decir, que cada vez limite más el acceso, que Argentina no necesita acceso al financiamiento externo. Y para eso entonces necesitas un programa presupuestario que marque un camino certero, claro, que puedas tener un horizonte a 3 años, pero que cada 3 meses puedas mostrar, Argentina tiene hoy una falta de credibilidad. Entonces vos, mes a mes, tenés que mostrar que vas cumpliendo, claro, que vas cumpliendo con metas de fiscales, que no gastás más de la cuenta, que vas cumpliendo con metas en materia de consumo, que el salario no crece menos que la inflación. Aquí en los últimos tiempos se ha despreciado el mercado interno y una economía no vive solo de la inversión. Aquí pasaste, lo que tenemos que evitar, Pablo, son los péndulos. Sí. En un gobierno, el anterior, decía, hagamos todo consumo y nos olvidamos de expandir la capacidad productiva. Y para que una economía funcione, vos necesitas que ande el consumo, es decir, que el salario no pierda poder adquisitivo, pero también que haya empresarios que inviertan. Claro. Y para esto tenés que darle incentivos impositivos, es decir, si usted invierte va a tener este tipo de beneficios. Y por supuesto también las exportaciones, es decir, poner en marcha un plan que marque el camino tanto en el terreno fiscal como en el terreno del consumo, como en el plan de inversiones. Aquí al tipo que invierte hay que favorecerlo, Ahora, hay que generarle incentivos. ¿Sabes en qué pienso? Decime. Pienso en la mezquindad política de todos, que a todos les importa más lo suyo que el país. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los gobiernos terminan siempre encerrándose en su plan y se terminan dando la cabeza contra la pared. Y pienso que la economía, como vos dijiste en un momento, tiene que ser con planes a mediano y largo plazo. Aquí hay cosas que no deberían fluctuar mucho, gobierne quien gobierne. Y hay cosas que nunca terminamos de arreglar. Porque de las cuestiones, de las variables que vos estás hablando, depende un país. Porque en definitiva depende de educación, salud, pobreza, todo depende de esto, de cómo está la calle, cómo está la economía. Digamos, ¿qué le va a pasar mañana o pasado o este año a una persona que gana un determinado ingreso? ¿Por qué nunca lo terminan haciendo? Porque yo, si fuera presidente de la Nación, no lo soy, hipotéticamente hablando, ni estoy preparado ni nada, ¿no? Pero cualquier persona utilizando el sentido común se rodearía de los mejores economistas, llamaría a gente de la oposición, a ver cómo lo ven, qué podemos hacer, cómo podemos resolver. ¿Por qué nunca puede haber esa grandeza en la República Argentina? ¿Por qué siempre todo es mezquino, todo es como yo quiero, todo es con force? Bueno, quizás a veces porque te crees autosuficiente. A veces, Creo que es el mismo poder lo que los... Yo a veces digo de los ¿les vuela la funcionarios, cabeza? les pasa, Santiago, el síndrome de la alfombra roja. Ven la alfombra roja y se madean. Del avión privado, y sí, creen que eso es permanente. Y eso es transitorio. Entonces, a veces crees que vos solo podés. Y eso, bueno, la soberbia se paga en todos lados, ¿no? Los pecados de soberbia, a veces, bueno, mucha gente que ha pasado se ha creído y ha sido impune y ha cometido las cosas que ha cometido porque creía que el poder era permanente. Yo creo que hay esos errores y sí, sin duda, también esta tendencia de los argentinos al individualismo. Fíjate lo que nos cuesta, digamos, tenemos los mejores jugadores de fútbol del mundo y sin embargo todavía, bueno, ojalá cambiemos la suerte en Rusia. Discutimos a Messi, discutimos al Papa, discutimos todo. Pero Sí. viste que qué difícil nos es jugar en equipo. Esto realmente es un digamos, grandes individualidades, grandes científicos, premios Nobel, tenemos más premios Nobel que toda América Latina y sin embargo cuando decimos en equipo, bueno, en equipo nos falta ¿Y no quizás... es momento de la unión? De concertar, de unir, de trazar puentes? Bueno, no sé si la unión, pero sí decir, señores, bueno, ¿qué necesitamos en economía? Tiene que haber ciertos... de todas maneras, este no es un gobierno, la estructura del poder no es parlamentaria, pero sí creo que tiene que haber ciertos acuerdos en el Parlamento para decir, señores, sobre estos temas económicos vamos a acordar 3, 4, 5, 6 leyes y las vamos a acordar de acá para los próximos 3 o 4 años y puede cambiar el gobierno, pero no va a cambiar. O sea, Argentina tiene que pasar esa prueba, en donde cambie el gobierno y no cambie el régimen. ¿Qué figura del gobierno sacarías en este momento? No me En gusta. cuestiones económicas. ¿Y a quién pondrías? Si no? No me gusta, Santiago, hacer cuestiones personales, porque creo que eso sería injusto. Está claro que Argentina necesita
un programa de crecimiento económico. Salir del paso a paso, yendo terminando también la pregunta un poco de Pablo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es salir de la economía del paso a paso, dejar de tomar decisiones, vino un problema y cómo lo resuelvo, e ir realmente a un programa integral. Uno tiene la sensación que en cuestiones económicas los que levantaron un poquito el perfil les cortaron la cabeza. Pienso en Brad Guy, pienso en Melconian, ¿no? Yo recién te preguntaba quién manejaba la economía y te voy a nombrar, bueno, una obviamente que es el presidente de la Nación, que es el que tiene última palabra. Está claro. ¿Y cómo lo ves a Marcos Peña, que tiene el poder que no tiene nadie dentro del gobierno de... Bueno, en el terreno económico lo ha delegado quien coordina hoy el grupo de los 6 ministros de Economía, es el vicejefe, es Mario Quintana. ¿No? Uno puede decir, bueno, ¿quién es el ministro de Economía? Bueno, el ministro coordinador de ellos, más que el ministro Peña, es Mario Quintana. Sí, por favor, Natalia. Sí, hola Martín. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Natalia? ¿Cómo estás? Pregunto, los ahorristas, aquellos que tienen dinero en el banco, pequeños, medianos, ¿corren riesgo? Porque es una trágica fantasía. Es el fantasma del 2001 también, el corralito. Exactamente, es un trágico temor y he escuchado en los últimos días a mucha gente creyendo que yo tengo algún conocimiento como el tuyo para decirles si tienen que salir a sacar sus ahorros y si corren riesgo. Yo no veo, Natalia, esa pregunta también me la han hecho hoy muchos amigos que llaman y ¿qué hago con la plata en el banco? Yo no veo ningún riesgo de corralito. Digamos, no hay ninguna condición objetiva cuando uno mira esto, quizás un poco técnico, la liquidez, que es la plata que tienen los bancos para poder responder a sus depósitos. Tiene niveles de liquidez que sobrepasan los niveles más exigentes del mundo. Los bancos en el mundo se rigen por unas normas que se hacen en Basilea, Suiza, se llaman las normas de Basilea. Bueno, Argentina sobrecumple las normas de Basilea, tanto en materia de liquidez como en materia de fortaleza de solvencia. Con lo cual, ¿y cuál era el problema o el pecado original del 2001? Que teníamos préstamos en dólares y nosotros ganábamos sueldos en pesos. Entonces, reservas tampoco. Y no teníamos reservas, pero también ¿qué es lo que pasó? Vos no podías pagar el crédito. Entonces, al no poder pagar el crédito, le generaste un lío a los bancos. Y tampoco los bancos están llenos de deuda pública, algo que se vino haciendo después del 2002. No le metieron bonos. Lo que pasó en la última etapa del gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa fue que el gobierno emitía deuda y se la vendía a los bancos. Entonces, cuando hubo problemas con la deuda, el total de activos de los bancos, el 60% de la plata que tenían los bancos, lo tenían en bonos públicos. Bueno, obviamente cuando dejaron de pagar el gobierno, bueno, no hay bonos del Estado. Y el FMI tampoco nos pone ante ese riesgo un préstamo del FMI. No, reitero, porque no hay ninguna condición objetiva. Y es más, creo que el Fondo Monetario, de las condiciones que pondría, no pondría ninguna condición sobre el sistema financiero. La tasa es de 4. ¿Es normal que nos cobren eso? Probablemente sea un poco menor la tasa. ¿Más baja? Puede ser un poco menor. Es mucho menor que la que depende del los programa, venezolanos. porque hoy... ¿Perdón? Los venezolanos nos pusieron una tasa mucho mayor. Sin duda. Cuando No, creyendo no, que habíamos sí, salido pero, del FMI, le pedíamos a Venezuela. Sí, pero a mí no me preocupa tanto... A ver, sin duda que el tema del costo es importante. Me preocupan las condicionalidades. Como decía Santiago al principio, la plata no te la dan gratis. Entonces, bueno... No, gratis. ¿qué puede ser? Un minuto, sí, Gaby. Un minuto. Claro, está tan fresco todavía lo del 2001 porque pasó hace mucho tiempo, pero no tanto. Todo el mundo lo recuerda y sufrimos tanto que a vos te dicen 2001 y te agarra una paranoia. ¿Cómo has visto todo este agite que hay constantemente desde los medios? Vos decís no hay posibilidad, pero uno internamente tiene, bueno, ¿habrá alguna chance? ¿Volveremos a eso? ¿No? Yo trato como economista profesional, Santiago, de mirar condiciones objetivas. Digo, bueno, a ver, la deuda, ¿era la misma que en el 2001? No, es un tercio. Es la tercera parte de lo que era la deuda en el 2001. ¿La gente tiene préstamos en dólares? No tiene préstamos en dólares. ¿El sistema bancario está lleno de bonos públicos? No tiene ni un bono público. La soja tiene un precio de $150, no, tiene un precio que está 3 veces más. Entonces, las condiciones objetivas, no te digo mi opinión de café, me parece, no. Las condiciones objetivas, los números marcan una realidad totalmente distinta. El Banco Central, vos me lo dijiste, no tenía reservas en el 2001, hoy tiene 55.000 millones de dólares de reservas. Con lo cual, digo, es cierto que cuando uno escucha el fondo y demás, dice, esta película ya la vi. No miremos con el espejo retrovisor del auto el futuro, miremoslo con el parabrisas. Sí, Gaby. Redrado, yo veo que los distintos economistas y especialistas te hablan de que hay que hacer la flotación así, hay que subir más o bajar más la tasa, pero al final del camino lo que hay cuando vos hablabas de la tarjeta de crédito,
es una familia que está consumiendo 3 veces más de lo que gana. Así es. Tenés el caso, para dar un ejemplo, una biblioteca como la Nacional, la Biblioteca del Congreso, que tiene 700, por cada 700 libros un empleado, cuando los Estados Unidos tiene cada 64.000 un empleado. Entonces, ¿cómo haces? Digamos, no es casi hasta hipócrita estar diciendo que se arregla subiendo, bajando esto, lo otro, cuando en realidad tienes un problema que es mucho más grande, que hay, como dije la otra vez, hay 10 sillas y 15 culos. Gasto público. No, bueno, ahí tenés, es como si tuvieras un reloj, son muchos engranajes que tienen que todos estar compaginados y trabajar en la misma dirección. Vos mencionaste esto de la Biblioteca del Congreso. Bueno, el presidente nos dijo un día que pasaba en la Biblioteca del Congreso y no pasó nada. Digo, no se hizo nada. No, pero eso se basa en una nota que hicimos nosotros hace muchos años. Bueno, buenísimo. Y son esos datos que dio él. Buenísimo por el rol del periodismo, que por lo menos pone la lupa en donde corresponde. Pero digo, no hiciste nada. Digamos, lo que pero digamos, ¿qué economista te puede arreglar ese problema? ¿Perdón? ¿Qué economista te puede arreglar ese problema? Bueno, la economía primero se resuelve de dos maneras. Primero, creciendo más. Sí. Argentina hoy tiene 5 o 6 sectores que están creciendo y crecemos al 2%. ¿Pero para qué necesita esa gente? ¿Perdón? ¿Para qué se necesita esa gente? Bueno, obviamente, tenés que darle una salida, pero tenés que darle una salida ordenada para que no vayan a un desempleo. Y lo que sí tenés que cortar son, en el sector público, los contratos. Los contratos temporáneos, que son todos oñoquis o gente acomodada de la política. Basta de costo de la política, de sostener la política con el sector público. Hace 6 meses, con el acuerdo del pacto fiscal con los gobernadores, parecía que nos encaminábamos hacia eso. Parecía que había un gran acuerdo nacional, que todo lo que estamos pidiendo todo el tiempo unificaba a diferentes sectores políticos y que todos coincidían en bajar, por lo menos en no aumentar el gasto en sus economías provinciales. ¿Cómo 6 meses más tarde estamos en esta situación en la que, como vos decís, hay probablemente una apurada manotazo de ahogado al fondo, pero ni siquiera un llamado a los opositores o a cualquier otro sector político que pudiese aportar alguna idea? Sí, en realidad cuando uno mira en retrospectiva para qué sirvió ese acuerdo fue para darle a la provincia de Buenos Aires los fondos que necesitaba para recuperar lo que era el fondo del conurbano, pero de fondo finalmente no terminó. Se malgastó ese momento donde el gobierno había ganado para poder convocar y hacer un acuerdo de fondo y realmente se desperdició esa oportunidad. En varios juegos de cartas a veces te toca el comodín. Sí. El Joker, eso lo usás cuando lo necesitas. Claro. Es como, digamos, vos decís, fue apresurado ir al Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Cuáles eran las jugadas que había antes? Vos, estudiando el panorama, ¿cuál era la jugada antes de ir al último recurso? ¿Cuál era el problema, Santiago, que teníamos hasta ayer? Una corrida cambiaria. ¿Teníamos una crisis económica? No. ¿Teníamos una crisis de deuda? No. ¿Teníamos un pago a fin de mayo? No. Lo que tenías es una corrida cambiaria. Entonces, primero tenías que serenar el campo de juego. Tenías que bajar la pelota, en lugar de que estuviera en el aire, bajar la pelota, pisar la pelota, y eso significaba poner en la cancha una cantidad de ventanillas de liquidez en dólares y en pesos para tranquilizar el mercado. Y empezar a mover, si las monedas se devaluaban, devaluarse lo mismo que el resto de las monedas de la región. Trabajar, Diego decía recién, bueno, trabajar en el mercado presente, en el mercado futuro, permitirle a los bancos intercambiar sus bonos por dólares, es decir, mostrar que tenías espaldas suficientes, que eras el prestamista de última instancia y que tenías resto. Esta corrida se podría haber resuelto con una oferta en el momento adecuado, 10.000 millones de dólares, yo te aseguro que todos se corren. Te aseguro que todos se corren. Sí, a ver, Liliana. El viernes el gobierno anunció una serie de medidas, incluso el Banco Central. La medida, y quiero ir con vos con respecto a esto, la medida de frizar los precios del combustible. 2 meses. Eso se anunció hoy. Ajá. Pero el viernes, Hasta julio. El viernes Si no me se lo el liberan, ahora gobierno lo toma congelan. una serie de decisiones para tranquilizar los mercados, para que Así. se entienda. Fuerte. Sin embargo, el lunes No alcanza. no los tranquilizó. Hoy nuevamente toma una medida, que es ir al Fondo Monetario, también para tranquilizar a los mercados. ¿Qué pasa si no los tranquiliza? De hecho, el dólar bajó muy poquito, tuvo que vender el Banco Central, lo que preguntaba Diego, dólar a futuro, y lo mantuvo ahí nomás, no es que tuviste una baja considerable. Entonces la pregunta concreta es,
Y si el préstamo en fondo no es suficiente, ¿qué hay que hacer? No, el préstamo del fondo va a ser suficiente, no me preocupa eso, Liliana. Lo que me preocupa es qué condiciones te van a pedir para que ese préstamo sea suficiente como para mostrar que el fondo no se puede dar el lujo que se lo lleven puesto, como se ha llevado puesto las medidas que ha tomado este gobierno. Y sin duda y el fondo además tiene un déficit de credibilidad que no va a permitir que ocurra este tipo de cosas. ¿Qué puede pedir? Imaginás. Lo que puede pedir es lo típico de más ajuste fiscal, es que en lugar de ir bajando el déficit fiscal 1 punto por año, te pida en los próximos 12 o 18 meses que bajes 2 puntos, que dupliques el esfuerzo, por ejemplo, es una de las cosas que puede estar sobre ¿Y la no lo mesa. ayuda Macri eso? ¿No le da justamente la excusa perfecta del ajuste que no se animó a hacer en este debate de shock o gradualismo? Es que el tema es si ajuste o crecimiento. Uno puede también crecer la recaudación impositiva porque está creciendo la economía un 4% en lugar del 2%, en lugar de seguir achicando. El camino es que la economía pueda crecer más. ¿Cómo crece más? Cuando pones los 3 motores en movimiento. Pones en marcha el motor del consumo, pones en marcha el motor de la inversión y abrile mercados para que nuestras exportaciones generen más dólares. Martín, hace una semana atrás o 10 días atrás, ¿imaginabas que hoy vamos a estar hablando de esto? No, a ver, en absoluto. Te estoy contando casi un error profesional. Hoy a un cliente, 2 horas antes que el presidente dijera vamos a ir al fondo, realmente no se me ocurría. Es más, decía, busquen otro tipo de alternativas si es necesario en otros organismos multilaterales, no ahora, sino antes. Argentina hizo muchas reformas, por ejemplo, reformas impositivas que otros países van y las cobran, no en el Fondo Monetario, sino en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Argentina no cobró por esas reformas, actuó a destiempo y finalmente terminó quemando una carta también a destiempo. ¿Y qué le dirías a toda la gente que está del otro lado intentando que le rinde el mango y llegar a fin de mes? Porque acá los economistas vienen y hablan de variables, de ajustes, de finanzas internacionales, y después uno en la economía se da cuenta cómo está en el súper, en la estación de servicio, digamos. Hay cosas que te hacen ver la realidad, digamos, más allá de un relato, un lado del otro, lo que puede decir cada uno. El primer consejo es cuando cobras el sueldo, andá y comprá los alimentos para todo el mes. Andá al supermercado mayorista, que puede tener mejores precios, y comprate todo lo que necesitas el mes. Olvídate de hacer las compras una vez por semana, o todos los días, o ir al chino de la esquina, porque te puede quedar más cómodo. ¿Por qué? Hace un punto y por favor, antes de continuar. ¿Por qué este gobierno pudo controlar desde arranque la inflación en el supermercado? ¿Por qué todos los supermercados le hicieron una especie de corrida con precios de alimentos básicos? Porque liberaste el tipo de cambio y no pusiste un programa antiinflacionario. ¿Y qué hiciste? A ver, nuestros productos, nuestros alimentos, los fideos tienen un componente de harina, la harina también tiene trigo, es decir, ¿y qué pasa? Vos subís el precio del dólar, subís el precio de las materias primas que produce Argentina. Entonces, todos los productos alimentos están dolarizados. Entonces, si vos no haces un plan realmente antiinflacionario que decís, ¿cómo vamos a ir morigerando esto en el tiempo? Bueno, no podés devaluar de golpe y pensar que no vas a tener ningún impacto. Con lo cual, fue una inocencia, digamos, de movida de no poder manejar el tema antiinflacionario. Después otra cosa, por supuesto, hoy mucha gente pregunta, ¿saco un crédito UBA y demás? Yo vi de todas maneras, los números de abril crecieron 150% los créditos hipotecarios. Bueno, eso, digo, con calma eso, en términos de no es el momento para tomar un crédito hipotecario cuando todavía la inflación es... Sí, pero si es eso, mucha gente le clavas un puñal. El que ya lo sacó es el tema. Igual mucha gente esperó toda la vida para su casa. Estamos hablando de los créditos UBA. Bueno, el que ya lo sacó tiene que apechugar y digamos, tampoco le está creciendo un poco la cuota. Lo que ocurre también es que el banco tiene la posibilidad de, si aumenta mucho, extenderte el plazo. Es decir, que un crédito de 30 años se transforme en un crédito a 35 años, para que no se transforme en un crédito impagable. Es decir, si vos decís, mirá, me subió mucho la cuota y no puedo pagarla, podés ir al banco y decir, che, en lugar de 30, dame 35 años. Y el banco tiene esa posibilidad, por lo menos, para que en el día a día no tengas necesidad de malgastar tu salario. Después, mucha gente que viaje, no pague con tarjeta de crédito, pague con tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque no sabés cuál va a ser el tipo de cambio que vas a recibir a fin de mes. Con lo cual, si vos pagás ese mismo día, tenés los pesos en la Argentina, te los sacan del banco. Pero, en definitiva, no gastar más de lo que ingresa, ser cuidadoso, priorizar alimentos. Es momento para, como dice el gaucho, desencillar hasta que aclare. Igual hace rato que no aclara acá de escuchar. Hay días que sí aclara. Pensaba, viste cómo está el clima es como que está como la Argentina, que no para así
de llover y pensaba recién en, históricamente, o por lo menos desde que somos chicos, casi todos no casi todos, Todos. esta cosa de vivir siempre mirando hacia el dólar. Sí. ¿Por qué la careta siempre de todos los gobiernos de no blanquear esto? ¿Por qué? Porque vivimos en un país que rigen dos monedas. En la República Argentina, como en otros países, rigen dos monedas. Históricamente tiene más peso siempre el dólar que el peso. Te guste más, te guste menos, es la realidad. Sí. ¿Es momento de oficializar eso o es momento de emprender un camino rumbo a cambiar la cabeza de los argentinos y el ADN que corre por nuestro cuerpo, pensar siempre en dólares? Yo creo que la política económica se hace con incentivos. Es decir, la gente no se comporta mal porque tiene algo mal en el ADN, los argentinos no somos extranjerizantes y vivimos del dólar. Lo que pasa es que hemos tenido... no perdés. No, por pero eso, ¿sabes ¿no? qué pasa, Santi? Es que hemos tenido tantas crisis que lo único que te ha permitido tener un refugio es decir, el pasado te condena. Entonces, lo que vos tenés que hacer, primero, no podemos vivir y estar contentos o satisfechos con una política de 20-25% de inflación, cuando el mundo vive con 5%, con 6%. Es decir, acá hay que generar una política que realmente fortalezca el peso, porque Argentina no fabrica dólares. Entonces, pensar que podemos, blanquear, como vos decís, si tenemos una economía bimonetaria, no. Si Argentina no produce dólares, producen dólares los exportadores, entonces sí aquellos que exportan y que producen, en todo caso, sí ellos se pueden endeudar en dólares porque tienen la capacidad entonces de poder pagar sus compromisos, pero la Argentina en su mayoría produce pesos. Entonces, lo que tiene que hacer es una política de bajar la tasa de inflación. Y hacer fuertes esos pesos. Y hacer fuertes esos pesos. Es decir, lo que no hemos hecho en los últimos 40, 50 años. ¿Por qué? Porque gastamos más de la cuenta. ¡Nunca! ¿En qué momentos de los últimos 30 años la economía argentina estuvo bien? Para focalizar un poco, ¿cuáles fueron los mejores momentos de los últimos 30 años? ¿En qué momento la Argentina estuvo bien? Pienso en la suba de las commodities del año 2007, ¿no? Bueno, no, La uno soja, mira por el ejemplo. periodo 2003-2007, claramente los números, no hagamos política, los números, cuando uno mira el superávit fiscal, es decir, había excedente presupuestario, había excedentes comerciales, Argentina exportaba más de lo que importaba, había también muchas reservas en el Banco Central, los niveles de inflación iban bajando, después tuvimos problemas por allá por el 2007, pero sin duda los números de esa etapa, por supuesto los precios de los productos que vendíamos mejoraron muchísimo, China empezó a ser un comprador de alimentos, pero objetivamente vos tenés esos 4 años números impecables. Ahora, lo que siento que siempre es el mismo patrón, dependemos de las commodities, siempre nosotros vendemos lo mismo al mundo. Bueno, ahí está otro tema, ¿no? Si vos mirás desde el 2005 hasta la fecha, las cantidades que se exportaron no variaron. Argentina no creció, no abrió nuevos mercados. Volvemos al caso de Chile. Nos quedamos esperando que nos vengan a comprar. No salimos a hacer acuerdos comerciales para vender vinos. Yo pongo el caso de México, por ejemplo. México hoy importa vinos con arancel cero de Chile, importa vinos con arancel cero de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia. Argentina paga un 15% sus vinos. Entonces, ¿por qué no hacemos acuerdos comerciales con esos países que tienen complementación productiva? Eso significaría para el productor de vino que le entran un 15% más a sus bolsillos por haber hecho un buen acuerdo comercial. Bueno, en eso hemos estado muy esperando a que nos vengan a buscar y no saliendo a buscar el partido. Liliana, se congela el precio de los combustibles. Sí, esto fue una negociación que hubo ayer. Ayer el ministro de Energía, Aranguren, los recibió a los petroleros y les pidió congelar por 2 meses el tema de la suba del precio. ¿Qué les dijo? Porque lo van a poder recuperar en el próximo semestre, o sea, en el segundo semestre. En este momento está subiendo mucho el petróleo y con los anuncios de hoy de Trump también es muy probable que esto con Irán probablemente siga subiendo. Por eso él estaba confiado realmente que iba a poder lograr el acuerdo. ¿Por qué aceptaron las petroleras? Porque tampoco a las petroleras les conviene tanto en este momento que se enfríe mucho el mercado. Por eso en un acuerdo de caballeros, porque esto no fue obligatorio, esto fue un acuerdo de partes, se decidió eso. Qué buena gente. A ver, ¿qué significa? Son parches. Son parches, claro. Digamos, lo que estamos hablando. Un plan, O sea, es como tapar la humedad con pintura. Claro, sí, bueno, 2 meses. Bueno, en 2 meses, artificialmente llevamos un acuerdo, paremos la pelota por las cosas tan complicadas, no hagamos, pero digo, eso es... Pero en 2 meses pensaba aumentar más de lo que aumentó, también sería lógico que no aumente en 2 meses, ¿no? No son todos parches. Vos hablabas de paso a paso y tal vez es parche, o como dice Melconian, el objetivo perdurar, porque
vivimos de elección en elección, entonces se aseguran, tenemos la platita para este año que consiguió Caputo, ahora tenemos la platita para el año que viene que consiguió el fondo, llegamos limpito más o menos a la elección. No estamos siempre en ese concepto tan precario, porque es todo para adelante. Mañana no sabemos las tarifas, qué va a pasar, ahora se congelan los combustibles. ¿No es todo por un tema eleccionario también? Bueno, no sé si está en eleccionario, pero volvemos al tema que hablábamos con Santiago antes. Vos podés generar ciertos consensos parlamentarios para decir, estas políticas no se van a cambiar, cambie o no cambie el Pero gobierno. en este país es difícil. Bueno, pero hay que tratar, Sí. hay que tratar, digamos. No pensemos que porque hicimos las cosas mal hay que repetir las cosas que hicimos mal, digamos. Tenemos que salir de esta economía de los parches, de los tumbos, de qué remiendo le puedo poner, si puedo pintar la humedad, como decía recién María Julia. Bueno, digo, ya probamos que eso no funciona. Hay un Ahora, tema. sí. Si el gobierno no consigue un préstamo, ¿vos crees que el fondo les puede dar entre 30.000 y 40.000 millones? Y si les da menos, ¿sirvió esto? No, a ver, lamentablemente hemos tirado la llave en este momento, con lo cual, digo, hay poca capacidad negociadora. Digo, para hacer este tipo de cosas, uno no puede decir, llamé al fondo y me dijeron vaya. No, bueno, primero negocia, se pone firme, esto es lo que quiero, y si no, no llega a ningún acuerdo. Hoy Argentina tiene pocas posibilidades de no llegar a un acuerdo y no llegar a un acuerdo lo suficientemente contundente. Lo que pasa que, reitero, el problema va a ser qué condiciones nos va a pedir el fondo para tener esos 30.000 millones que necesita la Argentina. Por favor, Martín, yo te pregunté cuando arrancamos el programa si es el momento más sensible del gobierno de Mauricio Macri. ¿Crees que es así? Es el momento más delicado, sin duda es el momento más delicado porque has optado por un instrumento de última instancia. Y la pregunta es decir, bueno, ¿por qué fuiste a este instrumento si realmente no lo necesitabas? Y sin duda, hoy hay más incertidumbre en la calle, la gente tiene más preguntas, cómo sigue mi economía y demás, de las que tenía hasta hace unos días. Sí. Vos fuiste un defensor de la independencia del Banco Central a ultranzas. Sí. Muchos economistas marcan que la primera crisis de credibilidad que desemboca en todo esto es aquella famosa conferencia de prensa de fines de diciembre donde los entran a Sturzenegger y le hacen bajar la cabeza. Sí. ¿Vos hubieses estado en esa conferencia de prensa? Mira, yo creo que hubiera puesto, primero, a mí me parece muy importante la coordinación de la política económica. Es decir, el Banco Central tiene que ser independiente, pero independiente de los instrumentos. Es decir, ningún presidente le puede decir al presidente del Banco Central, el dólar tiene que estar a tal, tiene que intervenir esto. Es decir, tiene que tener independencia de instrumentos y además no ser la chequera del gobierno. Es decir, no hacerle cheques para poder financiarle exceso de gastos y que el presidente llame, mándame 1.000 millones acá. Eso no puede ser porque eso es emisión de dinero y es dinero que en definitiva genera inflación. Eso es independencia. Ahora, un Banco Central no puede ser una isla. Está claro que cualquier presidente de Banco Central debe tener un criterio de equilibrio general, que sus políticas beneficien los ingresos de la sociedad, que mejoren, que genere crecimiento. Es decir, no se puede tener una política absolutamente aislada. Con lo cual, independencia sí, y también coordinación. Si no sí. considerás un error lo que sucedió ese No, lo que sí considero un error, ustedes que vienen del mundo de la comunicación, que es muy importante, esa conferencia de prensa la debería haber citado el presidente del Banco Central en el Banco Central. Claro. Solamente al ministro de Hacienda y al ministro de Finanzas, para decirles, señores, trabajemos juntos en dominar la pauta de inflación, porque el Banco Central solo con la tasa de interés se comete un gran error. Uno de los grandes errores que se cometió el año pasado es creer que subiendo la tasa de interés a las nubes vos ibas a bajar la tasa de inflación. Y eso no ocurre porque este no es un banco central que tenga el peso que puede tener otro banco central en el mundo. ¿Por qué? Porque el crédito es chico. ¿Cómo se comunica el Banco Central con nosotros en la pyme, en la economía de todos los días? A través del crédito. Y el crédito es solamente 14% de lo que se produce en todo el país. Para ponerlo en dimensión, en América Latina el crédito es 3 veces más. Entonces vos tocás la tasa de interés en el Banco Central de Chile o en el Banco Central de Perú y movés el amperímetro de la demanda. Acá no lo movés. Lo que hiciste fue trajiste muchos capitales golondrinas que aprovecharon la tasa de interés, después se fueron, con lo cual fue un error la política de meta de inflación y utilizar la tasa de interés. Con lo cual, lo que me hubiera gustado es el presidente del Banco Central en el Banco Central convocando a técnicos para decir, juntos, es decir, que la política no se hubiera metido A ver, en eso. para que ya que nombraste inflación.
sigue en el gobierno defendiendo ese 15%. ¿Es posible o en noviembre debería dar la inflación menos 10? Porque no, claro, No, no técnicamente, cierra, claro. técnicamente 15 uno de dice, bueno, octubre. van pasando los meses y no llegaríamos a ese número, pero ellos No, siguen, está claro. defendiendo eso. ¿Es posible o no? ¿Hay alguna chance? No, no hay ninguna chance. Lo que pasa es que como ya cambiaron la meta en diciembre, cambiarla cada 3 meses es un chiste. Entonces directamente no tengamos metas y bueno. Pero es mejor reconocer un error, si estamos todos en esto, digamos, ¿no? Sí, a ver. Empezar a negociar, a concertar, a hablar. Ellos han utilizado esta meta y bueno, también una meta en el presupuesto en términos de cuánto se puede gastar, una meta salarial, que en esto les ha servido, pero bueno, esto estamos en la frazada corta, porque si los sueldos aumentan un 15%, evidentemente el consumo va a caer y por lo tanto va a caer el producto. Pero bueno, ya están en el baile, ahora tienen que terminar el año con eso que Y dijeron. con Terminar el año, todavía no estamos ni en la mitad del año, falta Bueno, mucho. No, mucho, terminar mucho. con ese número, después lo tendrá que corregir, Sí, a ver, ¿no? sí. No, y quería saber si con Pratgay de ministro esto no pasaba, digamos, si era más sólido para vos que lo que es Duhovne. Vuelvo a decirte, Natalia, no creo que sea bueno hacer comentarios personales. Todo es gente, digamos, idónea y demás. Quizás lo que uno puede decir es, señores, armen un plan y trabajen todos juntos en un plan. Sí, Diego. ¿Qué hay que hacer, Martín, con las tarifas? Tema de mucha discusión. Hay quienes sostienen que, dado el contexto económico, las paritarias, todos los golpes que sufrió la clase media, es momento de parar también la pelota y calmarse con eso, y el gobierno va a ir a fondo con el 1000%, y que aún así es poco. ¿Vos qué harías con las tarifas económicamente hablando ahora? Bueno, primero no mirar al pasado para resolver los problemas del presente. Digamos, pensar que las recetas del pasado nos resuelven los problemas de hoy es un serio error. Entonces yo veo mucho de la clase política que quieren retrotraer el reloj a algo que fue equivocado, es decir, mirar con el espejo retrovisor. Está claro que las tarifas hay que actualizarlas, pero está claro también que ha habido una cantidad de temas, por ejemplo, el nivel impositivo que tienen las tarifas, se está cobrando más IVA, se está cobrando distintos tipos de impuestos, ahora las provincias han sacado los impuestos, es decir, ha habido mucha improvisación y lo que se tiene que tener en cuenta es la capacidad de compra que tiene o la capacidad salarial que tiene. ¿1000% de golpe todo de una No, vez? yo creo que hay que segmentar, Diego. No es lo mismo el tipo que vive en Recoleta que el tipo que vive en Mataderos. ¿Se puede hacer eso? Y por supuesto. ¿Y por qué Hoy no lo tenemos- hacen? Bueno, no sé, habría que preguntarle, digo, pero hay que ir con más cuidado, pero digamos... Claro, que caso las por caso. sí, caso, o barrio por barrio. Barrio por barrio. Barrio por barrio, digamos. Hay barrios que son más afluentes, hay barrios que les va mejor, que les va peor. Entonces, segmentar es el nombre del juego y sacar impuestos, porque ya estás cobrando más impuestos sobre algo que estás aumentando. Entonces, quizás bajar la carga impositiva y trabajar sobre una segmentación, pero no volver al pasado. Sí, por favor, Claudio. Hablamos de inflación y vos mismo te metiste en el tema impuestos, que es otra de los grandes yugos que ahorca a los argentinos que pagan. Entonces, ¿cómo rompemos ese otro límite? Agrandando la base tributaria, Bueno. haciendo un plan para quita de impuestos, que siempre se dice o a las grandes empresas, o a los consumidores, o al que trabaja, o al que da empleo. ¿Cómo tocarías ahí? Bueno, claramente Argentina tiene hoy una economía informal que es demasiado grande, digamos. Sí, sí. Una tercera parte de la economía está en la economía informal. Hay un plan, por ejemplo, por lo menos una ley que viene postergada de blanqueo laboral. Es decir, ¿por qué? Porque los trabajadores no tienen cobertura social, no hay incentivos también para leyes de primer empleo que puedan atraer al empleo joven. Es decir, también tenés que generar incentivos impositivos para aquel que quiere invertir. Muchas veces, muchos economistas miran no bajar impuestos de una manera estática. La economía es dinámica. Vos podés bajar impuestos y podés recaudar más porque hay más gente que invierte, porque hay más gente que levanta fábricas, entonces compra más acero para levantar un galpón, compra más maquinarias y eso va moviendo la economía. Por ejemplo, cuando vos querés levantar una ampliación de tu fábrica, tenés que empezar a pagar IVA aún si todavía la fábrica no está produciendo. En cualquier país del mundo decir, mira, mientras estás levantando una nueva fábrica o ampliando, el IVA lo vas a empezar a pagar recién cuando producís. Bueno, este tipo de incentivos están faltando y por supuesto blanquear, ampliar la base de tributación es clave para bajar la carga impositiva. Argentina tiene una carga impositiva que es 42% de lo que se produce. De cada 100 pesos que ganamos argentinos, 42 lo tenemos que pagar el ¿Qué se Estado. podría bajar? Bueno, En un plazo coordinado, como decís vos. Bueno, ¿Por dónde fundamentalmente, empezarías vos? bueno, fundamentalmente hay que generar incentivos a la inversión. El tipo que invierte hay que bajarle impuestos. Al tipo que apuesta por el país, que quiere tomar nuevos empleados, hay que generarles baja de impuestos. O baja de impuestos en términos de impuesto a las ganancias, o menor carga social, por ejemplo, para el primer empleo. Es decir, aquel que apuesta por el país, bajale la carga impositiva.
Mucho- Es que, claro, Mirá cuántas imagínate cosas hay vos, para hacer, ¿no? Pero vos hoy, heredás una plata o ganás una plata Sí. en una lotería. ¿Quién va a invertir en este país? Es que vas a invertir en Levac. Digo, en las letras del Banco Central que te pagan un 38%. Es triste eso. Sí, digo, bueno, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cómo generamos? La política económica, Santiago, es generar incentivos. Vos me decías, bueno, pero en el ADN está en el dólar, no. Hay que generar incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que tiene alguien que hace política económica? Primero, incentivos impositivos. Es decir, podés incentivar a la gente a que consuma más o a que invierta más si vos le bajás impuestos a una cosa o la otra. En segundo, tenés incentivos crediticios. Tenés la banca pública para dar créditos a algún sector y podés dárselo a una más baja tasa de interés. Y después tenés incentivos arancelarios. ¿Qué aranceles le ponés para proteger o no algunas industrias? Esos tres incentivos tienen que estar en la cancha para que la economía crezca. Sí, María Julia. Ahora, cuando arrancó el gobierno de Macri, lo primero que hizo fue reducir las retenciones al sector del campo. También benefició a otros sectores de grandes industrias con incentivos, supuestamente, que iban a promover la mayor inversión que nunca llegó. Algunas de las cosas que vos estás diciendo, pareciera que el gobierno las hizo. Fue criticado por haber sido, tildado de gobernar para los ricos, ¿sí? ¿Por qué eso no se tradujo instantáneamente en mayor creación de puestos de trabajo o en mayores inversiones reales? Claro, pero vos le bajaste las retenciones a las materias primas sin pedirle nada a cambio. Cuando vos le vas a dar una ventaja, decirle, señor, bueno, pero usted tiene que le bajaste las retenciones al trigo, al maíz, que sin duda había que bajárselas, pero con eso habría que pedirle alguna contraprestación en términos de mayor inversión, mayor industrialización. Argentina tiene que salir de producir materias primas para ir a producir más alimentos y tiene todas las condiciones para hacerlo. Pero entonces, le bajaste también los impuestos a las mineras, pero le tendrías que haber generado, bueno, yo te bajo impuestos, pero tenés que generar un compromiso de empleo, no de llevarte el mineral en bruto y terminar industrializando en tu país de origen. Entonces, es generar incentivos, pero también después controlar que hay valor agregado con esos incentivos. Ahora, y hay algo que pasa en nuestro país que es la burocracia absolutamente en todo. Sí. Desde una persona que quiere exportar su producto, tiene miles de trámites, una persona que quiere hasta comprar un auto. Todo. La cantidad de Todo. Vivimos en el país de la burocracia, Impuestos. del trámite, de la lentitud. El mundo ya cambió, está en otro lado. ¿Por qué te crees que todavía somos una nación que se maneja de esa manera tan burocrática, Sí. tan lenta? Porque esto hace también a las cuestiones económicas. Bueno, es que los gobiernos han ido poniendo capas en la administración pública una tras otra y parecen capas geológicas, en donde cada uno va poniendo una nueva capa, entonces cada vez hay más gente, cada vez hay más burocracia. La empleada de Gasalla no es un chiste, es una caricatura de la Por realidad. eso, la Argentina de otra época, o sigue. Bueno, a pero ver, es lo o sea, mismo. seguís Más o teniendo menos. capas Sí. burocráticas. Bueno, lo que tenés que generar es una economía de la innovación, digamos. Algunas cosas, por ejemplo, se han hecho bien. Lo que decíamos hace un rato en términos de informatizar, transparentar, utilizar Internet, por ejemplo, para las licitaciones públicas. Bueno, eso puede generar realmente un cambio que se ha hecho, por ejemplo, en el área de obras públicas y que hay que hacerlo para transparentar otras áreas. Pero sin duda, las economías que le van bien, Santiago, son las economías que tienen incentivos para innovar. Aquella persona que investiga. Argentina invierte muy poco en investigación y desarrollo. Invierte solamente el 0,6% del producto. Los países que tienen un modelo de desarrollo, Israel, por ejemplo, invierte 10 veces más de lo que invierte Argentina, pero le da al tipo que le paga a un científico para investigar, para que haga una mejor aplicación. Tenemos una cantidad de chicos en tecnologías de la información que son fenomenales y que tendríamos que incentivarlos para hacer nuevas aplicaciones, para producir para toda América Latina. Bueno, ahí es donde hay que poner, justamente, esa es la manera de desburocratizar, innovando en la economía. Ahora, esa es la Argentina que todos soñamos. Después está la realidad, que es una Argentina que tiene un peso muy grande, que Así es el déficit fiscal. ¿Cómo empezás a reducir ese déficit fiscal sin dejar a nadie afuera? Por dos lados. Primero, gastando mejor, digamos, no castigando a el empleado público, trabajando sobre qué compra el gobierno y creciendo más. La variable del gasto con respecto al producto tiene dos variables. Una es que el producto, en lugar de crecer el 2%, crezca el doble. Y Argentina, con un programa económico, puede crecer al 4% en lugar de al 2% y también tener un gasto público que sea constante, de manera tal que la relación producto contra gasto cada vez sea más chica porque el producto es mayor. Sí, Pero por ¿cuál favor. sería el Sí. tipo de cambio necesario para que se dé ese proceso?
¿Qué tipo de dólar? Bueno, ¿Qué dólar sería necesario? ¿Cuánto? ¿Cuánto Dólar sería? competitivo hoy. No, al margen claro. de es que eso, no podés tomar, me gustaría dejar esta imagen, Claro, digamos, sí, hacer claro. política económica es como tener platitos chinos. Vos no podés decir, che, un platito tiene que estar a esta velocidad y el otro al otro. No puedes tomar el tipo de cambio aislado del resto de la No, pero economía. vos sabés que es un requisito fundamental para que rápidamente Argentina empiece por de pronto a exportar los No, es sectores un- que hoy son más productivos. A ver, digamos, yo te digo, hace un acuerdo comercial con México y mejorás el 15% el tipo de cambio real sin mover. Si a los tipos de los vinos le podés bajar aranceles el 15%, le mejoraste su dólar el 15% sin tocar el tipo de cambio Martín, nominal. En un momento la soja nos salvó, Sí. la tan discutida soja nos salvó y nos sigue salvando hasta el día de hoy. ¿Cuál crees que puede ser el producto, lo que podemos exportar al mundo que nos puede significar buena cantidad de divisas? La clave es diversificar, no poner todas las manzanas en una misma canasta, porque esa canasta se te puede caer. Con lo cual, digo, diversificar, no depender de un solo producto. Y sobre todo, industrializar las materias primas que tiene Argentina. Mira, cuando vos ponés recursos naturales y recursos humanos de la Argentina, por ejemplo, en biotecnología, en fertilizantes. Ahí tenés, los científicos argentinos son unos fenómenos. Aplicado a recursos naturales, que es nuestro campo, ahí tenés universidades, científicos, empresas, nuestro campo, tenés lo mejor de la Argentina. Ahí competimos contra Estados Unidos, contra Pero Australia, visitabas Chile, contra qué evento. visitabas Chile. Sí, Y uno viaja por distintas partes del mundo y los vinos son chilenos. sí. Y nosotros tenemos provincias que tenemos, para mí, los mejores vinos, o los mejores tintos, Malbec, Cabernet Sauvignon, casi del mundo y no los ves en todo el mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hizo bien Chile que no hizo la Argentina? Acuerdos comerciales que nosotros no hicimos. Argentina no ha hecho el último acuerdo comercial, no quiero ser autorreferencial, lo hizo quien te habla en 2003, siendo vicecanciller con la Comunidad Andina de Naciones. Fue el último acuerdo comercial que permitimos, acuerdos que permitieron bajar aranceles con Perú, con Ecuador, con Colombia y con Venezuela. Bueno, hay que hacer más acuerdos. ¿Qué hizo Chile? 30 acuerdos comerciales para bajar barreras arancelarias y permitir a sus productos ingresar al mundo. Sí. Hay algo que de cualquier manera, Martín, que no termino de entender. ¿Por qué uno cree que los políticos no son per se gente mala que le viene a hacer mal al país? No, absolutamente. ¿no? absolutamente. Entonces, vos contás un plan que decís, si aplicamos esto, se puede salir. Ujú. Y vos ves que no se aplica esto. Pero después viene otra persona del gobierno que te dice, yo aplico esto y se puede salir. Y viene otra persona de la oposición, quizás totalmente distinta, de lo que fue el gobierno anterior, y te dice, no, aplicamos esta receta y se puede salir. Es decir, son tan distintos los diagnósticos que ustedes dan y tan distintas las soluciones. Uno dice, ¿quién tendrá razón en todo esto? Porque cada uno de los que vemos desde afuera decimos, bueno, está bien, viene Rado me dice esto, viene, no sé, Kicillof y me dice esto, viene Duhon me dice esto. No, bueno, digo, la comparación, digo, Kicillof lo que hizo fue un desastre en la economía, dijo todas las cosas que le dieron un resultado, puso el cepo cambiario, terminó negociando un acuerdo con el Club de París que terminamos pagando más de la cuenta, no generó Pero la gente mayor vivía mucho crecimiento. mejor. Argentina del 2011 al 2015 no creció. Terminó cayendo permanentemente, con lo cual por los resultados los conoceréis. Lo que sí se necesita, en muchos casos, hay muchos políticos que no entienden nada de economía. Yo puedo dar algunos casos que no quiero nombrar, pero digamos, lo que se necesita No es... entienden nada. Que no entienden nada. Gente que ha llegado a niveles altísimos. A sin niveles, entender nada. a niveles altísimos o gente que ha llegado y nunca ha administrado absolutamente nada. Se meten mucho los siempre- presidentes, viste que los ministros cuando son un poco estrella van a un costado, la baña, o ahora dicen Macri no quiere tener un tipo fuerte. ¿Se meten mucho los presidentes en Bueno, aspecto depende de los económico? presidentes, pero yo creo que por los presidentes hay que tener primero un gran respeto porque tienen los votos, con lo cual tienen la capacidad de conducir, pero lo que digo, un presidente tiene que haber llegado porque tiene la capacidad de administrar, porque ¿qué es gobernar? Gobernar es fijar prioridades, gobernar es saber administrar, Claro. es saber dónde tengo que gastar, Claro. cómo, cuándo, de qué manera, y por lo tanto a veces mucha gente no ha hecho ese cursus honorum de ser intendente, gobernador, conocer la cosa pública, llega y tiene una cantidad de inexperiencia, y lo que se ha visto, por ejemplo, en esta corrida bancaria, es bastante inexperiencia, mucha prueba y error. Incluso cuando uno lee, a mí me llamaba la atención, algunos funcionarios, hasta en reportajes, han dicho, estamos haciendo un proceso de prueba y error.
¿Y cuánto Eso daño le para hace? hacerlo en el No, Banco por el medio Central. de un país, ¿no? En el medio del país, no estamos nosotros, Sí, ¿no? sí, Pero Mucho error y- con nosotros. Sí. ¿Cuánto daño le hace desde lo político, el factor político a la economía, estructuralmente y coyunturalmente, el factor de la oposición? Digamos, ven sangre, lo ven débil y van con todo. O sea, en la Argentina estamos en esta dicotomía de si la receta que hay que aplicar es la del pasado. Quiero saber, en la economía real, ¿eso pega negativamente? Bueno, por supuesto. Yo creo que la oposición lo que tiene que decir es cómo hace mejor las cosas que el oficialismo. Digamos, no es cuanto peor mejor. A ver en dónde le meto la cizaña como para que las cosas anden peor. Es decir, tenemos que hacer un test de calidad, es decir, quién puede resolver las cosas mejor y de qué manera se pueden resolver. Porque también hay que ir a los cómo, de qué manera se pueden resolver y de acuerdo a eso la gente puede elegir. Pero evidentemente también para un país normal, para un país que tenga un escenario de crecimiento sostenido, vos necesitás que gobierno y oposición ganen unos a otros porque tienen mejores ideas y mejores planes. Los extranjeros no lo entienden, es tremendo como nos Bueno, ven. ese es el gran tema que tenemos por delante, que un cambio de gobierno no signifique un cambio de régimen. Todavía las dudas están, che, viene otro gobierno y ustedes vuelven para atrás, se salen de camino. Argentina tenemos que todos caminar por la avenida 9 de Julio, no unos por 9 de Julio y otros por Leandro en Alem. Mira Chile. Aunque sea una avenida ancha, pero que nos ¿Y pueda cómo contener a todos. empezar a hacer eso? Porque acá nos estamos matando entre nosotros y el mundo nos está pasando por arriba y hay una realidad que nos pasa por encima también. ¿Por dónde se hace? Porque igual creo que la responsabilidad es de gobierno. Es de gobierno, El por gobierno, supuesto, el que tiene y después que- también de la oposición en segundo plano, Bueno, pero el gobierno es el que fue electo democráticamente y Digo, tiene que gobernar. a ver, hubo dos momentos espectaculares. Primero haber ganado en el 2015 y después haber ganado en 2017. Ese era el momento de decir, bueno, acá tenemos que enfrentar este problema. Tenemos este problema fiscal, tenemos que exportar más, tenemos que generar mayor riqueza, mayor inversión, tenemos que hacer que nuestros trabajadores puedan tener más dinero en el bolsillo. Bueno, estas son nuestras ideas porque necesitamos un paquete de leyes, 5, 6, 7, 8 leyes. Acordemos estas leyes antes de llevarlas al Parlamento. Lamentablemente se perdió esa oportunidad. Gracias, Redero, por estar con nosotros. Placer, Sumamos a las